Con envís de hallar una solución a este gravísimo problema, que sigue siendo una de las mayores admoniciones de la Academia, aconsellámonos a lo largo del año, otra vegada más, con el gobierno asturiano y con los representantes políticos al más alto nivel de la Federación Socialista Asturiana PSOE, del Partido Popular y de Izquierdas Unidas. L'último destos aconsellamientos foi justamente col propio presidente del Principado. Y tengo que decir que el presidente comprometióse a igualar esta situación en antes de que fine la legislatura. El mellor que naide persabe que se trata nada máis de voluntad política, que la reconocencia de esta especialidad es la única manera de encontrar la enseñanza de la lengua neses estallos educativos y desde luego de dar cumplimiento a la ley de uso neste aspecto con un mínimo de seriedad y rigor. Por desgracia, non lle na máis el profesorado de lengua asturiana y que se atopa en situaciones de injusticia y discriminación. Día tras día, los ciudadanos y ciudadanas pueden vivir de modo cotidiano la inseguridad jurídica que deriva de la legislación en uso. Basta con que se enfoten en ejercer el su derecho a vivir en lengua asturiana. La prensa sopeleció reiteradamente en los meses caberos de ellos de los casos más lamentables. No quiero aquí, por amor del tiempo, nada más que subrayar un de los más llamativos. Me refiero a la sentencia del Xulgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Uvieu, del 22 de marzo pasado, que otorgaba el derecho de los funcionarios al empleo de la lengua asturiana en sus relaciones con la administración del Principado, y que se esfronaba perfectamente con el espíritu y la letra del auto del Tribunal Constitucional, dictado un mes en antes, el 25 de febrero, que afirmaba justamente lo contrario, esto es, que todos los ciudadanos se podían empobinar en asturiano al margen de la su profesión a los órganos dependientes del Principado de Asturias. Non lle nada máis que el auto del Tribunal Constitucional y la sentencia del Xulgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Uvieu vayan en direcciones contrarias, sino que el contenido de la referida sentencia fraya los principios legales contenidos en el artículo 4.2 de la Ley de Uso del Asturiano de 1998, donde se conseña viergo a viergo que se ha tener por válido a todos los efectos el uso del asturiano en las comunicaciones orales o escritas de los ciudadanos con el Principado de Asturias. La inseguridad jurídica de la que falo y consecuencia del curto y contenido de la ley de uso, pero lo que es más grave de la so puesta en práctica, de que claramente parece que son las propias instituciones del gobierno y los propios órganos jurisdiccionales asturianos los que actúen a la descontra de lo conseñado en la mentada ley. Por la argumentación que remanda cuando de algunos dirigentes políticos del sen de que el marco legal en el que nos movemos guía abondo y que nunca hay falta la oficialidad porque la libertad al uso lingüístico está reconocida legalmente y es falsa la fecha. Y de esta inseguridad jurídica, que a raíz de ello discrimina, nos conviene un escarecero de otros ciudadanos españoles como los asitiados en Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valle de Arán, Valencia o Baleares, no saldremos mentando en Asturias, no se reconoce la oficialidad de la lengua. Estamos a un año de las elecciones autonómicas. Cuido que es el momento de plantearse seriamente qué futuro queremos para Asturias, qué futuro queremos para la cultura de este país. Los partidos políticos tienen que actuar ahora con generosidad y altor de mides para igualar ya de una vegada un tema pendiente desde la transición, el tratamiento que en la vida social y política de Asturias tiene que jugar la cultura asturiana. No vale seguir mirando para otro lado y decir que en Asturias no hay conflicto lingüístico, porque es cruz en cuanto es que un ciudadano o ciudadana exige vivir en lengua asturiana. Y no se puede seguir calteniendo que la situación del asturiano no tiene nada que ver ni con la del gallego, ni en el vasco, ni el catalán, el valenciano, el mallorquín o el aranés, porque aquí ya tenemos garantías legales para el ejercicio del uso libre de la lengua y no precisamos ir más lógico.
porque esto non é verdad. Non é verdad que seríamos libres para escoller la lingua na que queramos expresarnos. Ni tampouco non se puede seguir citando que la lingua asturiana non tiene el sofito social preciso o que non junta con una mayoría suficiente que la respalde para ser oficial, porque ahí están los estudios hechos por los especialistas en la materia, que son los que los tienen que hacer, que dicen lo contrario. Esto es que los asturianos queremos mayoritariamente que el asturiano se reconozca como lengua oficial en el Estatuto de Autonomía y que la práctica totalidad naguamos por un futuro bilingüe para Asturias, y ese futuro bilingüe no existirá si no tenemos un marco legal donde habitar. Llegó entonces el momento de que cada opción política ofierte a les clares a la sociedad un modelo jurídico creíble y estable para la lengua y reconozca lo que socialmente ya se percibe como incuestionable, que el estatus jurídico actual es inoperante para garantizar la sobrevivencia del idioma como elemento fundamental de la nuestra cultura. La Academia de la Lengua Asturiana da anuncia en esta Junta extraordinaria de que se toma disposición de esfuerzos políticos para contribuir a que en la fechura de los dos programas electorales la lengua asturiana y leonadiego en su ámbito se afite como un modelo de oficialidad arreglado a la situación sociolingüística de Asturias y a sus posibilidades de puesta en práctica. Nos sabemos cuál es el modelo que se falla de nuestras necesidades, cómo hacerlo, cuánto cuesta y qué fases serían necesarias para su puesta en práctica. La Academia quiere un futuro digno y granible para la lengua asturiana, pero sabe que ese futuro tiende a pasar a la fuerza por el agame del estatus de oficialidad a la que ni jamás renunciará, y está convencida de que ello es posible y de que somos a llevarla adelante, paso entre paso, en sin resquiebres sociales ni problemas de ningún tipo. Deixei-me finar con estas palabras del poeta que Pai Gomínez, dirigidas de modo especial a los que cuiden que ya es tarde y que lo mejor que podemos hacer con la lengua es estudiarla, encuriosarla y guardarla en un museo. Porque no queremos un museo para el idioma del país, mas que fuera el museo más ilustre. Nos, por lo que respimos y trabajamos, y por una lengua para la vida, por una lengua para el futuro. Aquel pueblo que busque la mejor libertad, palabras de muerte, no paren jamás. Muchas gracias. ¡Puxa, Asturias! ¡Puxa!